Capítulo 8. El pasado camina solo. Abrí los ojos de golpe. Por un instante no supe dónde estaba. El silencio era tan denso que me dolieron los oídos, como si aún esperaran el zumbido metálico de la máquina o el rugido de una chispa al romper el aire. Pero no había nada, solo oscuridad. Solo el sonido leve del reloj marcando las 5 con algo. La habitación estaba casi a oscuras. Apenas una línea gris entraba por la rendija de la cortina, colándose sobre el piso como una grieta de luz. El aire olía a noche vieja, a sudor y a electricidad dormida. Janet dormía a mi lado, envuelta en la sábana, respirando con un ritmo lento y profundo. La observé un segundo. Su rostro estaba tranquilo, ajeno a todo el caos que todavía me ardía por dentro. Sentí una punzada en el pecho. Me quedé mirando el techo. Los pensamientos comenzaron a caer uno detrás del otro, como tornillos sueltos en un taller. ¿La presión falló? ¿Fue el flujo? ¿El ángulo de la válvula? ¿O la energía que no se distribuía bien entre las bobinas? Cerré los ojos y volví a verlo todo. La máquina funcionando perfectamente, el zumbido suave, los indicadores en verde, el vórtice formándose limpio, estable. Y luego el estallido, el calor, el humo, las alarmas, el grito de Saúl, el papel humeante. Abrí los ojos de nuevo. No podía quedarme ahí. Me incorporé despacio. El colchón se hundió. Las tablas crujieron. Janet se movió un poco, pero no despertó. Avancé hasta el baño en silencio. Encendí la luz y el espejo me devolvió un rostro que no recordaba. Los ojos hinchados, la piel grisácea, el cabello revuelto, la mandíbula tensa. Abrí la llave de la regadera. El agua cayó con un golpe seco. Primero helada, luego tibia. Entré despacio. El chorro me golpeó la espalda y me arrancó un estremecimiento. Cerré los ojos y apoyé la frente contra la pared. El agua corría por mi cuello, mis hombros, bajaba por mi espalda como una línea de alivio momentáneo. Pero los pensamientos seguían ahí. Las bobinas, el flujo, el papel quemado, la palabra sigas. Cuando salí, el vapor llenaba el baño como una nube espesa. El espejo apenas reflejaba una sombra. Me vestí sin apuro, tomé las llaves, abrí la puerta con cuidado. Afuera, la madrugada estaba quieta. El cielo tenía un tono azul profundo, casi negro. El aire olía a tierra húmeda y a ese frío tenue que precede al amanecer. Cerré la puerta detrás de mí y caminé. Las calles todavía respiraban sueño. El aire estaba frío, con ese olor inconfundible de la madrugada. Mezcla de humedad, cemento y pan recién horneado. El cielo apenas insinuaba el amanecer, una línea gris azulada que separaba el silencio de lo que pronto sería ruido. Caminé sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mente todavía ardiendo. Mis pasos resonaban sobre el pavimento húmedo. A lo lejos, los postes de luz titilaban, agotados, como si dudaran si seguir encendidos o rendirse ante la claridad que se acercaba. Pasé frente a una casa, donde un radio viejo sonaba bajito. Una voz femenina cantaba un bolero entre interferencias. El olor del café tostado escapaba por una ventana entreabierta. Más adelante, un perro bostezaba sobre la banqueta, moviendo la cola sin energía cuando pasé junto a él. Doblé por una calle estrecha bordeada de árboles. El viento movía las hojas secas y hacía que algunas ramas golpearan los cables eléctricos con un chasquido seco. A lo lejos, el canto de un gallo rompió el silencio como una broma. Después, un eco de risas femeninas, alguien barriendo una entrada, el sonido de una manguera regando el pavimento. Me crucé con un panadero que empujaba su carrito de metal. El vapor del pan recién salido del horno me envolvió como una ola cálida. Por un instante quise seguirlo, perderme en ese aroma que olía a infancia y a normalidad. Pero el mundo siempre ofrece un contraste. Al doblar en la siguiente esquina, una voz de mujer retumbó desde una ventana abierta.
No me vengas con eso, Ricardo. Son las 5:30 y apenas llegas. El tipo respondió con un murmullo apenas audible, luego un portazo. Y silencio. Sonreí con cansancio. Cada casa tenía su propio estallido. El cielo comenzaba a aclarar, tiñéndose de un color violeta suave. Las luces de la ciudad parecían retirarse en silencio, cediendo paso al día. El vapor de los drenajes ascendía en columnas delgadas que se disolvían con el aire, y el olor a pan, café y gasolina se mezclaba con el perfume del amanecer. Mis pasos me llevaron hacia una zona más tranquila. Un parque pequeño, con bancas de hierro y árboles desnudos por el invierno. El viento hacía crujir las ramas y movía los columpios vacíos con un chirrido melancólico. Me senté en una banca húmeda, metí las manos en los bolsillos de la sudadera y respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en la máquina. Solo miré el cielo. Los primeros rayos del sol filtrándose entre los árboles, el vapor del césped, el rumor lejano de un camión de basura. Todo era simple, calmo, tan quieto que me dolió recordar que esa paz también formaba parte del mundo. Hasta que escuché una voz detrás de mí. ¿Ignacio? Giré despacio y el tiempo se me detuvo. Ahí estaba Larisa. La luz del amanecer le caía sobre el cabello, que parecía encenderse en tonos rojizos y dorados, como si cada hebra atrapara un pedazo de sol. Tenía la piel clara, apenas rosada por el frío, y los labios del mismo tono suave que recordaba de la adolescencia. Sus ojos, verdes, tranquilos, luminosos, parecían contener una historia entera que aún no había terminado de contarse. Era ella, Larisa, el nombre que nunca se me borró del todo. Larisa, dije apenas, con la voz más cerca del asombro que del habla. Ella sonrió, con ese gesto que siempre parecía venir de un lugar limpio, sin rencor. Sabía que eras tú. Dijo, avanzando un par de pasos. Caminas igual que antes. ¿Y cómo era eso?, pregunté, intentando sonreír, aunque sentía que mi pecho se apretaba. Como si pensaras con los pies, siempre parecías irte a otro lado, incluso cuando estabas aquí. Reí, bajo, torpe. Ella también. El sonido de su risa fue breve, pero claro, como algo frágil, que no se rompe. Nos quedamos frente a frente unos segundos, que parecieron más largos de lo que eran, hasta que levantó el libro que traía en la mano. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Todavía lo leo cuando necesito desconectarme. Dijo con una sonrisa casi tímida. Sé que suena infantil, pero me gusta volver a las historias que me hacían sentir segura. No es infantil, respondí, sentándome en la banca y haciéndole un gesto para que se sentara también. A veces uno busca magia en los lugares donde alguna vez creyó en ella. Se sentó a mi lado. El banco estaba frío, pero el aire cambió. Larisa abrió el libro y lo hojeó al azar, sin mirarlo realmente. Siempre me gustó esta parte. Dijo señalando una página. Cuando Harry se da cuenta de que para vencer tiene que morir primero. Me miró, con los ojos encendidos. Supongo que a veces, para seguir adelante, hay que dejar una parte de uno atrás. La observé hablar. No podía evitarlo. El viento movía algunos mechones de su cabello y uno le rozó la mejilla. Tuve que contener el impulso de apartarlo con la mano. Mientras hablaba, noté cómo sus labios se movían despacio, con una claridad casi hipnótica. Rosados, suaves, delineados naturalmente. Me descubrí siguiéndolos con la mirada, sin escuchar del todo sus palabras. Era como si cada gesto suyo reactivara una parte mía que creí extinguida. ¿Me estás escuchando? Preguntó de pronto, con una sonrisa traviesa,
inclinando apenas la cabeza. Claro, mentí, desviando la mirada al libro. Ella soltó una risa leve y volvió a acomodar un mechón tras la oreja. Ese pequeño movimiento tan natural me golpeó con una ternura que no esperaba. ¿Tú lo leíste alguna vez? Lo conozco, respondí sonriendo. Es una de mis novelas favoritas. Ella arqueó una ceja, divertida. ¿Tú? ¿Leyendo fantasía? Pensé que solo leías cosas con números y ecuaciones imposibles. También necesito creer en la magia de vez en cuando, le dije, y esa frase la hizo reír. Nos quedamos sentados. El metal frío bajo las piernas contrastaba con el calor del sol que comenzaba a filtrarse entre los árboles. Ella cruzó las piernas, apoyó el libro sobre su regazo, y yo noté el brillo cobrizo de su cabello cada vez que el viento jugaba con él. ¿Y qué fue de ti, Ignacio? Preguntó con voz suave. Trabajo mucho. Tengo 2 hijos, Sofía e Ismael, y una esposa que tiene más paciencia de la que merezco. Se llama Janet. Suena a amor del bueno. Me alegra. ¿Y tú, a qué te dedicas? Doy clases de arte a niños. Todos son un caos, pero es hermoso. Ellos ven el mundo sin líneas rectas. Me recuerdan que todavía se puede crear sin entenderlo todo. Eso suena a libertad. Ella sonrió. A veces, aunque también es cansado. Pero es un buen cansancio. El silencio que siguió no fue incómodo. El parque olía a pasto húmedo y a pan recién horneado de una panadería cercana. Y entre nosotros había algo que no sabía si era recuerdo o peligro. ¿Sabes cuál fue mi parte favorita del libro? Dijo al fin abriendo las páginas al azar. Cuando Harry se mete en la mente de Snape y ve su pasado. Siempre me pareció devastador descubrir que todo lo que hacía lo movía el amor. Se quedó mirando el libro con la voz un poco más baja. Y la muerte de Dobby. No pude evitar llorar. Era tan puro, tan libre de todo lo que los demás arrastraban. Sí, respondí, también bajando el tono. Ese tipo de inocencia solo existe una vez. Ella me miró, y en sus ojos había la misma mezcla de ternura y tristeza que recordaba de cuando éramos adolescentes. ¿Y tú? Preguntó, sonriendo apenas. ¿Cuál es tu parte favorita? Cuando van destruyendo los horrocruxes, respondí sin dudar. La idea de que cada objeto contiene un pedazo del alma y que para destruir al enemigo hay que deshacer lo que lo sostiene. Me escuché hablar y sentí que no estaba hablando solo del libro. Me gusta cómo Voldemort se va debilitando conforme pierde lo que lo hacía eterno. Larissa asintió, pensativa. Siempre te gustaron los símbolos. Supongo. También me gustó la parte donde viajan en el tiempo para salvar a Sirius. Esa mezcla de riesgo, destino y esperanza siempre me pareció perfecta. Ella sonrió con los ojos. Entonces, ya sé por qué te gustaba tanto la física. En el fondo, siempre estuviste buscando la manera de salvar a alguien. No pude contestar. Solo la miré. El viento levantó unas hojas secas entre nosotros y las dejó caer a un costado del banco. Supongo que sigo haciéndolo, admití, casi en un susurro. El libro descansaba sobre sus piernas. El viento lo abrió por sí solo. Y ahí estaba. Una frase subrayada. No sientas pena por los muertos, sino por los vivos, y sobre todo por los que viven sin amor. No la leyó en voz alta, pero yo la vi, y cuando levantó la vista, nuestros ojos se encontraron en ese punto donde las palabras sobran. El mundo seguía su curso alrededor. Un perro ladrando a lo lejos, el sonido distante de una bicicleta
el murmullo del viento entre los árboles. Pero entre nosotros, el tiempo había bajado la velocidad. ¿Te gustaría caminar un poco? Preguntó Larissa, cerrando el libro con delicadeza. Asentí y nos levantamos casi al mismo tiempo. El banco quedó atrás, frío, con la forma de nuestras ausencias. El sendero se extendía entre los árboles, cubierto de hojas doradas que crujían bajo nuestros pasos. El sol empezaba a filtrarse entre las ramas, tiñendo todo de un dorado tranquilo. El aire olía a pan recién hecho, a tierra húmeda y a esa quietud que precede al ruido de la ciudad. Larissa caminaba a mi lado, abrazando el libro contra el pecho, como si aún necesitara el calor que guardaban sus páginas. Tenía los brazos cruzados y de vez en cuando se frotaba los antebrazos, como si el frío quisiera colarse por debajo del suéter. Yo la observaba de reojo, sin atreverme a hacerlo del todo. Había en su caminar una calma que me resultaba familiar y extraña a la vez, como si su paso marcara un ritmo que el tiempo había olvidado. ¿Y ellos cómo son? Preguntó de pronto, rompiendo el silencio con una naturalidad que me desarmó. Sonreí apenas. Sofía es la más parecida a mí. O eso dice Janet. Le gusta leer, discutir por todo, y no deja de hacer preguntas. Larissa sonrió. Suena a alguien curiosa. Y terca, agregué, mucho más de lo que yo era. Ismael, en cambio, es más tranquilo. Observa todo. Tiene esa calma que a mí se me fue escapando con los años. Larissa asintió con un gesto leve y murmuró que debía ser bonito verme repetido en ellos, pero más puro. Le respondí que sí, aunque también daba miedo. Verlos crecer es como verte a ti mismo haciendo las mismas preguntas que nunca supiste contestar. Ella rió bajito y el viento encendió reflejos cobrizos en su cabello. Por un momento sentí la necesidad absurda de decirle que se quedara quieta, solo para no perder ese instante exacto. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué fue de ti después de todo? Jugó con el borde del libro, girándolo entre las manos. Tardó en responder. Nunca me volví a enamorar. Dijo finalmente, sin dramatismo, solo verdad. Me detuve un segundo antes de seguir caminando. ¿Nunca? No. Lo intenté, claro, pero no fue lo mismo. Con el tiempo entendí que si no era por amor, prefería estar sola. La miré. No había resignación en su voz, solo certeza. La soledad no siempre duele, Ignacio. A veces es un cuarto donde uno se escucha a sí mismo sin ruido. Y cuando logras estar bien ahí, ya no aceptas compañía que te desordene. Compañía que te desordene. Sus palabras se me quedaron clavadas. Pensé en Janet, en mis noches frente a la máquina, en mi obsesión por lo que no podía soltar. Seguimos caminando en silencio, mientras las palomas levantaban vuelo a nuestro paso, llenando el aire de plumas y movimiento. A lo lejos, un perro ladró con insistencia y una mujer gritó el nombre de alguien desde una ventana. El parque comenzaba a llenarse de vida, pero entre nosotros seguía existiendo ese silencio tibio que no incomoda. ¿Eres feliz?, le dije sin pensarlo. Ella giró apenas la cabeza, con una sonrisa tranquila. Lo intento, aunque a veces extraño las versiones de mí que solo existían cuando alguien me miraba distinto. Sus palabras me atravesaron. Yo también había dejado versiones mías en el pasado. Algunas seguían allá, esperando que regresara, pero ya no podía, o quizá ya no debía. Nos detuvimos frente a la fuente. El reflejo del cielo temblaba sobre el agua. Larissa se giró hacia mí, y por un instante sentí que el tiempo había aflojado su paso. Gracias por acompañarme, Ignacio. Gracias a ti, respondí.
Nos sonreímos, sin más palabras. Ella apretó el libro contra su pecho y comenzó a alejarse por el sendero. Su cabello cobrizo brilló bajo la luz suave de la mañana, mientras sus pasos se perdían entre los árboles. Yo seguí caminando, sin rumbo, con una calma que no sentía desde hacía mucho. El parque quedó atrás poco a poco. Las calles estaban casi vacías, con ese silencio espeso que solo existe antes de que la ciudad despierte por completo. El aire olía a humedad, a tierra fría, y el sol apenas se asomaba, tiñendo las fachadas de un naranja pálido. Caminé con las manos en los bolsillos, dejando que el cuerpo avanzara, mientras la mente seguía atrapada en la explosión de la noche anterior. Las chispas, el rugido, el aire vibrando como si todo fuera a partirse. Intentaba encontrarle sentido. El flujo de energía, la distribución del campo, la presión de las bobinas, todo debería haber funcionado. Y sin embargo, algo se torció. Una fracción de segundo bastó para convertir meses de trabajo en un desastre. Doblé por una calle lateral. A unos metros, una mujer arrojaba cosas a la banqueta. Ropa, una lámpara, una caja con zapatos. Llévate todo, maldito, no regreses. Gritaba con la voz al borde del llanto. El hombre, parado junto a la acera, trataba de hablarle sin éxito. Solo quiero explicarte. Ya no hay nada que explicar. Lo interrumpió ella, lanzando una chaqueta que cayó a sus pies. Un perro ladraba desde el fondo del patio, como si también reclamara. Algunos vecinos asomaban curiosos entre las cortinas. Me detuve un instante, sin querer mirar demasiado, y seguí caminando. Pensé en Janet, pensé en los niños, pensé en cómo el amor también puede romperse por dentro, sin explotar como mi máquina, pero dejando el mismo silencio detrás. Cuando llegué a mi calle, el sonido cambió. El eco de las voces familiares reemplazó el ruido distante del barrio. Sofía reía, Ismael discutía algo con su madre, y el timbre de la tostadora marcaba el compás de la rutina. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio, y el calor del hogar me golpeó como una ola amable, tibia, viva. ¡Papá! Gritó Sofía, corriendo hacia mí con una sonrisa que desarmaba todo. Pensamos que te habías ido sin desayunar. Jamás abandonaría mi desayuno, respondí, agachándome para abrazarla. Ismael estaba junto a la mesa con la mirada fija en el suelo. Al verme, levantó la vista con una mezcla de duda y preocupación. ¡Papá! Dijo al fin. Lo de ayer, la explosión fue por las baterías. La pregunta me tomó por sorpresa. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. No, hijo, no fue por eso, le dije con calma. Las baterías funcionaron bien. Solo tengo que ajustar otras cosas. ¿Seguro? Insistió, bajito. Seguro, respondí con una sonrisa. Y si te sirve saberlo, tu idea fue lo mejor que tuve en mucho tiempo. Ismael respiró aliviado, aunque intentó disimularlo encogiéndose de hombros. Bueno, igual ya no quiero que explote nada, murmuró. Yo tampoco, reí despeinándole el cabello. Janet salió de la cocina con una taza en la mano. Tenía el cabello suelto y los ojos serenos, aunque cansados. ¿Ya están listos? Preguntó a los niños antes de girarse hacia mí. ¿Saliste a caminar? Asentí. Sí, me hacía falta. Ella se acercó y me dio un beso corto, tibio, que supo a calma. Todo está bien, Ignacio. O al menos lo estará. Me susurró. Sofía volvió a reír, rodeándonos con sus brazos pequeños en un intento de abrazo triple. El sol entraba por la ventana, bañando la mesa y los platos con un brillo suave. El mundo parecía normal otra vez.
Epílogo. La lista de Saúl. Mi jefe seguía incapacitado desde aquel pequeño incidente con el café hirviendo. No fue mi culpa del todo. Bueno, sí lo fue. Me pidió que arreglara la cafetera vieja y lo hice. Solo olvidé mencionar que el botón de encendido ahora servía también como propulsor de geyser. El pobre apenas alcanzó a gritar «¡Carajo, Saúl!» antes de bautizarse del cuello hasta los pantalones. Desde entonces trabaja a distancia. O sea, desde su cama con fomentos y un collarín que parece de astronauta. Así que la oficina estaba tranquila. Demasiado tranquila. Perfecta para lo que tenía en mente. Tenía frente a mí una hoja en blanco y una pluma nueva que acababa de robarle a Marta de contabilidad. Encendí el ventilador, apoyé los pies sobre el escritorio y escribí en la parte superior de la hoja, con letras grandes, Plan de Seguridad Nacho 2.0. Debajo, empecé mi lista. 2 cascos de minero por si las chispas deciden volver a bailar. 2 extintores medianos, uno para el fuego y otro para los fantasmas. Guantes térmicos reforzados, botas dieléctricas, tapones para los oídos, nivel explosión de microondas. Un ventilador industrial para el humo o para los gritos. Una linterna frontal con baterías nuevas. Un botiquín completo. Café en polvo. Mucho. Y por si acaso, una caja de cervezas. Porque si todo sale mal, al menos podremos brindar por el intento. Me quedé mirando la lista y solté una carcajada. La letra parecía la de un niño planeando un experimento prohibido. Apoyé el codo en el escritorio y suspiré. La imagen volvió a mí sin avisar. El sótano iluminado por la luz azulada. El aire vibrando como si el mundo respirara al revés. Por un segundo, justo antes del caos, el vórtice había sido hermoso, una esfera de energía viva, casi perfecta. Y en medio de todo, Ignacio con los ojos llenos de asombro, como un científico que había tocado el borde de un milagro. Sonreí. No, Ignacio no iba a rendirse. Lo conozco demasiado bien. Lo intentará otra vez, aunque jure que no. Le di un trago a mi café, frío, por supuesto, y agregué una última línea al final de la lista. 11, valor. Del caro. Del que se compra con sustos. Guardé la hoja en el cajón, junto a las galletas y el encendedor que nadie sabe que tengo. Luego me recostó en la silla, mirando el ventilador girar en el techo. Pues ni modo, Nacho, murmuré. Si vas a jugar con el tiempo otra vez, no vas solo. Esta historia continúa. Si quieres caminarla conmigo, suscríbete y acompáñame al siguiente capítulo. Y si algo de esta historia tocó algo en ti, puedes dejarlo en los comentarios. Tus palabras aquí también forman parte de esta historia. Estás escuchando Historias del Infinito.